esta compañía tiene un accionista que pertenece directamente a la banca de Haití y se alega que se pudiera estar comprometiendo asuntos de seguridad nacional. Opinar desde el desconocimiento es un acto de ignorancia. Los haitianos van a transformar su mentalidad por las características ideológicas del país que financia esa empresa. Y cuando tú ves esos fenómenos y ves, por ejemplo, una propuesta de Santiago Matías. La insatisfacción ciudadana respecto de los partidos políticos no puede asumirse automáticamente como caldo de cultivo para un outsider. Amigos, bienvenidos a esta entrega con Guido Gómez Mazara, reconocido dirigente del Partido Revolucionario Moderno y presidente de Indotel. Con él estaremos conversando primero sobre asuntos vinculados a las últimas noticias sobre una nueva telefónica en la República Dominicana y después pasaremos al plano político. Bienvenido, Guido Gómez Mazara. Gracias, un placer. Bueno, el placer es nuestro. Luego de una temporada de ausencia, finalmente te tenemos aquí. Sobre la mesa está Guido Gómez Mazara, la presencia de una nueva telefónica en la República Dominicana que llega desde Vietnam y que tiene operaciones en otros países de Latinoamérica y también en Haití. Se ha generado un torbellino alegando que está en riesgo la seguridad nacional. ¿Qué información puedes compartir al pueblo dominicano que está preocupado ante lo que se ha querido sembrar en cuanto a dudas se refiere? Con muchísimo gusto. Mira, lo primero es que un funcionario público no puede agriarse, molestarse y sentirse insatisfecho por las críticas válidas, rigurosas, que se hacen respecto de decisiones que emanan del ámbito institucional que está bajo su responsabilidad. Eso es bueno. Ahora bien, uno de los temas fundamentales del país es que quien opina desde el desconocimiento puede ejercer la ignorancia. Y aún aquellos que actúan en esa dirección, impulsados por cualquier razón, yo creo que esta es una oportunidad para hacer una explicación técnica y procedimental. Lo primero, de conformidad con la ley, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones celebró un proceso de licitación. Se licitaron bandas y desde esas bandas se autorizaron la operación de megahertz. ¿Qué bandas se habilitaron? 3. La de mayor importancia, la de 700. Y ahí se establecieron 40 para una compañía extranjera, pero 20 para una compañía de enorme tradición en la República Dominicana, claro. Las otras dos bandas operaron y se le dieron 100 y 100 a esa compañía extranjera. Bien, ¿qué hizo el Indotel? Generó una comisión encabezada por un técnico que se llama Tomás Pérez Tucci, que es miembro del consejo, pero a su vez en el consejo representa las empresas prestadoras de servicio. Y un técnico de la institución que tiene más de 20 años en la institución, que se llama Luis Raúl Checa. Frente a eso se presentaron ofertas. Clasificaron 2. Vietel y Claro. Repito, Vietel y Claro. Ese proceso estaba abierto a una licitación internacional donde cualquiera, por ejemplo, si Verizon quería venir, si AT&T quería venir, Todas. si T-Mobile quería venir, cualquier telefónica que quisiera podía venir a la República Dominicana y participar. Bien. ¿Qué pasa? Que las regulaciones en materia internacional, en el caso específico de la República Dominicana, están regidas por 2 componentes. En el orden técnico de la UIT, que es la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, que es un ámbito de Naciones Unidas, y también por la Convención de Budapest, que fue una convención que inició en el 2001 y que la República Dominicana, cuando pasó una ley importantísima sobre delitos de tecnología, esperó hasta el 2013 para que la República Dominicana se adhiriera a ese tipo de protocolo. ¿En qué consiste ese protocolo? En establecer, porque fue una iniciativa de la Unión Europea y de los Estados Unidos, de consignar los llamados listados blancos y negros. Es un término estrictamente discriminatorio, pero aquellos listados blancos son de compañías que están validadas sus operaciones. Los negros, evidentemente, no. Frente a eso, ¿qué hizo el Indotel? Hablo de la institución, no de la persona. Fuimos al FCC,
que es Federal Commission, ¿verdad? Que tiene que ver, es la especie de versión Indotel en los Estados Unidos. Y en el marco de un proceso de examen técnico preguntamos lo siguiente. ¿Los equipos de Vietel son chinos? No. ¿Podemos conseguir una certificación? La conseguimos. 2. ¿Con qué empresas que operan en Europa y en Estados Unidos es compatible los equipos? Qualcomm, Nokia, Emerson. Fuimos al Departamento de Estado y a la FCC y hablamos en la Unión Europea con todo técnico competente en la materia. Y ellos otorgaron certificaciones de que esa Validaron empresa, el proceso. validaron de que Todo no el proceso, tenía ningún tipo de impugnación. Llegamos aquí y se desarrolló un proceso de licitación. Esa es la cara institucional. Ahora, hay aspectos que son importantes porque, repito, opinar desde el desconocimiento, y no lo estoy diciendo ignorante a nadie, es que son aspectos técnicos que es importante dilucidar en un programa como el tuyo. Por ejemplo, cuando se dice que esta empresa opera en Haití y que tiene un socio comercial que se llama Natcom, que tiene presencia también o un registro en la República Dominicana, y se alega que se pudiera estar comprometiendo asuntos de seguridad nacional porque esta compañía tiene un accionista que pertenece directamente a la banca de Haití y que tendría presencia en la República Dominicana. Mira, los detalles respecto a esa empresa pasaron todos los exámenes del lugar. Lo que hizo el órgano fue evaluar la propuesta técnica y económica. Bien, pero hay aspectos que yo pienso que son importantes colocarlos sobre la mesa para que la gente técnicamente entienda todo. En la República Dominicana, el 95% del mercado de la telefonía está concentrado. ¿Tú lo sabías? Sí. La historia de este país es que una empresa por más de 70 años practicó monopólicamente el control y después, en el marco de una reyerta legal donde hubo hasta presos, se generó una ley que habilitó otro actor. En los últimos 100 años, en la República Dominicana ha prevalecido un mercado duopólico, con una presencia en los primeros 70 de un monopolio y en los últimos 30 de otro actor. Existen otras expresiones de compañía, pero no tienen el dominio en el mercado como esas dos. La preocupación china, legítima, válida. Lo doy como dato. Si alguien está preocupado por el predominio de la tecnología china, que vaya a las empresas establecidas en la República Dominicana, porque un 64% de esas empresas, la data, repito, la data es china. Fíjate que hay una manipulación y un juego donde se pretende colocar contra las cuerdas la actuación institucional de un órgano que en este caso lo que hizo fue habilitar el proceso de licitación, pura y simple. Otro dato que yo pienso que también es importante y que juega un rol determinante en este tipo de discusión. ¿Cuál debe ser la principal responsabilidad de un órgano? Garantizar servicios efectivos, baratos y eficientes. Y nosotros creemos firmemente en la política de apertura de los mercados. En ese mismo orden. Quiero decir lo siguiente. Esa empresa, yo no he ido a Vietnam. La primera vez que conocí a la persona encargada de la empresa para América Latina, la conocí cuando vino el primer jefe de gobierno de ese país a la República Dominicana. Iniciaron un proceso que tenía 9 años en la República Dominicana. Repito, 9 años. Ni Luis Abinader era presidente, ni yo estaba en la presidencia de Indotel. Pero además, yo quiero garantizar lo siguiente. Yo soy un actor público y no puedo ponerme guapo por ningún tipo de requerimiento. Pero yo reto a alguien que en este país me vincule a beneficio, ventaja, práctica, relación a través de terceros, con esa empresa o con cualquier otra. Porque yo sí actúo priorizando el interés nacional. ¿Y quiénes son los representantes de esa empresa en el país? Se habla de que tiene que tener un anclaje local como parte de la ley. ¿Quién representa a Vietel? Los abogados que ellos presentaron ante la institución
es un abogado de dilatadísimo ejercicio en la República Dominicana, con una hoja de litigación y en toda la información pública que ellos tienen, la levanten. Es que yo no soy abogado de Vietel. Yo soy un defensor de la institucionalidad de Indotel. Y la voy a defender mientras esté en el cargo. Sobre lo que se preocupa por la seguridad nacional y el vínculo accionario de un miembro de NATCOM que también tiene acciones en Haití, en esta misma empresa telefónica. No, lo que pasa es que esa empresa opera en América Latina, en Perú y en Haití. Y por vía de consecuencia, la gente tiene el legítimo derecho de levantar cualquier tipo de información al respecto. Ahora, los responsables de dar esa información son ellos. Yo no soy Vietel, yo soy Indotel. Mi responsabilidad es garantizar servicios eficientes, baratos y que lleguen a todos los dominicanos y dominicanas. Cuando se menciona la seguridad nacional y el tema recurrente del riesgo, la data, ¿cómo la protege Indotel y cómo la protegen las telefónicas para que, por ejemplo, esa data, esa metadata, todo lo que nosotros hacemos del diario vivir a través de internet, las fotos que compartimos, las ubicaciones, ¿cómo está salvaguardada esa parte? La pregunta es la siguiente: ¿por qué en los últimos 25 años no se preocuparon por el 95% de concentración del mercado? Uno, ¿por qué no se concentraron? Dos, en el 64% de data china. Ahora es que surge la preocupación. Qué extraño, ¿eh? Evidentemente, cuando un actor nuevo llega al mercado, hay una democratización de la participación. Y hay una reacción de actores que entienden que el mercado es exclusivo de ellos. Yo respeto su decisión. En el caso específico, el tema de la seguridad nacional no está afectado. Tanto el Departamento Nacional de Inteligencia como nosotros hemos estado trabajando en todos los procesos concernientes a las telefónicas instaladas en la República Dominicana y cualquier actor que llegue. Eso no es motivo de intranquilidad. Si están construyendo una narrativa en esa dirección, la respetamos. Están en su derecho. Pero opinar desde el desconocimiento es un acto de ignorancia. Yo reitero, mira el juego manipulador en el discurso de legítima impugnación. Uno, bueno, ¿a alguien le pasa por la cabeza que nosotros en la República Dominicana priorizamos, tenemos conciencia? No hay dudas de que nuestro principal socio comercial son los Estados Unidos. Sí, eso está claro. Dos, ¿alguien puede presumir que un gobierno con las características de este no tiene plena conciencia de que remesas, el año pasado 10.500 millones de dólares, 80% de ellos vinieron de Estados Unidos? El mercado del turismo es un 62% de Estados Unidos. Nuestra principal colonia fuera de la República Dominicana en Estados Unidos. Tenemos hasta congresistas de origen dominicano. Alguien que tenga plena conciencia de eso, ¿le pasa por la cabeza actuar al margen de esa realidad? No. Y nosotros tocamos las puertas institucionales que teníamos que tocar para garantizar esa situación. Todo lo otro es especulación. Sí. El hecho de que Vietel esté anclada o pertenezca al Ministerio de Defensa de Vietnam y que Vietnam coopere con China, ¿no es esto una señal de alerta o de alarma de la que se ha querido entonces sacar provecho? Pero ¿cómo es posible que esa empresa sea socia de Qualcomm en Estados Unidos? Invierte el año pasado 1.650 millones de dólares en los Estados Unidos. Y los norteamericanos no tengan control de eso. Tienen control. Que hay una cultura de la especulación. Y, repito, opinar desde el desconocimiento es un acto de ignorancia. Pero, repito, yo soy muy respetuoso de cualquier criterio que se emita al respecto. Con relación vi también que se excluyó el consejo, no tú directamente, sino el consejo, que la empresa telefónica Viva quería adquirir parte cuando se abrió la licitación de ese espectro, pero por una condición económica no pudo entonces participar. Lo que pasa es que hay parámetros para competir y evidentemente es el comité que analiza ese proceso y determina qué empresas tienen la capacidad y quiénes no la tienen. Tan elemental como eso. Entonces ahí no se cumplió con el requerimiento que tenía. De conformidad con el juicio establecido por el comité, no hubo un cumplimiento. O sea que no se quedó con el espectro ya que tenía básicamente hasta lo que se conoce como... No, pero también hay muchos espectros pendientes. El espectro más atractivo, la banda más atractiva ayer en el 700. Lo que pasa es que es un tema muy técnico y evidentemente
hay una reacción natural. Mira cuál es el nivel de manipulación que hay. Bueno, por ejemplo, esa empresa opera en Haití y opera en Perú, en América Latina. Keiko ideológicamente se va a transformar porque esa empresa tenga un origen de un gobierno en el que sus ideas fundamentales yo no estoy de acuerdo. O los haitianos van a transformar su mentalidad por las características ideológicas del país que financia esa empresa. Por el amor de Dios. Yo creo que hay un estado de locura. Inclusive, déjame decir hoy en tu programa, que nosotros estamos trabajando y yo deposité ya la ley en consultoría jurídica de la nueva ley. Y cuando ex de la embajada americana hace un comentario respecto de las empresas chinas que aparecen en una lista negra, esas empresas chinas no están relacionadas con las empresas vietnamitas, pero peor aún, las características fundamentales de la ley a pasar en el Congreso es una ley que va a respetar el Pacto de Budapest y que va a respetar todo ese tipo de requerimientos. O sea, aquí no hay razón para preocuparse. O sea, que tú entiendes también que parte de esta estrategia avasallante de confusión, donde se mezcla el nacionalismo, la seguridad nacional, lo que tiene que ver con Haití, Una pregunta. ha sido, porque yo hice un comentario en los albores, cuando vi de repente este alboroto, incluso gente que nunca ha manejado la tecnología ni la comunicación, muy interesada y fijando posición eso de una manera... tú conoces más que yo, eso es una dinámica de crear tendencias de opinión infladas en otra dirección. Pero yo quiero hacer algunas apuntaciones que son importantes. El hoy presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, era presidente de Miss Universo. Cuando él fue a Vietnam y organizó Miss Universo, él cambió su ideología. Por favor, miren lo que pasa en términos reales. El sector de la telefonía ha hecho una contribución importante a la economía dominicana, generando empleos de calidad, impactando en el desarrollo del país. Todo lo que hemos avanzado es en gran medida la expresión de esas empresas. Ahora, el día que se firme ese acuerdo formal, a la República Dominicana le van a ingresar 107 millones de dólares más 12. Le van a ingresar 119 millones de dólares. En la firma. Sí, porque es 20 de Claro y el resto de la empresa extranjera. Honestamente, si la República Dominicana encabezó el año pasado en la región 5.600 millones de dólares de inversión extranjera directa, yo creo que eso es una manifestación atractiva. O sea, vamos a discutir la cosa con racionalidad. Que sectores interesados estén generando una inducción sobre la base de manipulación de data o diciendo de que hay un espíritu conspirativo, bueno, esa es otra cosa. Yo me quiero concentrar en los aspectos estrictamente técnicos y yo reitero que ese fue un procedimiento transparente, cabezado por dos gente seria y honorable. Y yo soy muy receptivo, por el que se equivoca conmigo en algún tipo de insinuaciones, sabe que yo creo en la justicia. En la justicia. En el debido proceso. La justicia. Pero fíjate en algo. Estamos también en un país que tiene un ambiente democrático. No, claro. De repente observamos la participación de Google y cómo se está conectando hacia otros países de la región mediante la República Dominicana. Muy bien. Vemos cómo Elon Musk, a través de su empresa, aquí pudo y está ofreciendo sus servicios de Internet, lo cual es bastante competitivo. Envidia. Sin embargo, esta empresa, la Presencia, ha generado un ruido bastante fuerte y tú dices, pero van acá, entra Google, no hay problema. No hay problema. Llegó Elon Musk con Starlink, no hay ningún problema. Todo el que quiere y entiende que en una zona no hay internet porque no se lo ofrece una de las compañías principales, ya sabe que puede obtener su servicio de internet, no importa dónde se meta. Entonces ahora llega esta compañía y se activan todas las alarmas. Pero voy a hacer una sola acotación. Yo no soy tan inteligente como el resto, pero no soy lo suficientemente tonto para no darme cuenta cuál es la mano que mueve la cuna. Pero están en su derecho. La responsabilidad de nosotros es proveer de servicios a todos los dominicanos y dominicanas a bajo costo, efectivamente, con algún nivel de eficiencia. Sí. Con relación al plano político, ya continuando con el desarrollo, el PRM se sometió a un proceso interno y producto de eso tenemos nuevas autoridades que han de asumir, el día 5 de septiembre. Que han de asumir en los próximos días. Tu opinión al respecto y si tú entiendes que a lo mejor
la Secretaría General, tomando en cuenta tu trayectoria, pudiste haberla ocupado? No, yo no tengo. Primero, lo ideal siempre es el voto universal y directo. Siempre lo ideal. Siempre. Eso es una regla esencial. En segundo lugar, yo no tengo aspiraciones desde el punto de vista institucional. Porque creo que la persona que debe ir a las principales posiciones institucionales tiene que dedicarse 24 horas a eso. Yo tengo una función pública, yo soy una persona coherente. Y en ese mismo orden también tengo que recrear la idea de que cuando Carolina y José Ignacio fueron electos a esa posición, en la sociedad se generó una empatía en términos de que una nueva generación tenía la conducción del partido. Y yo creo que en ese tenor hay que seguir trabajando de que el partido no conduce más al futuro que hacia el pasado. Y dos figuras importantes que tienen la operatividad diaria del partido son gente que no llegan a 35 años. Eso es bueno. Eso es una señal importante. Hay que combinar la experiencia de lo que hemos acumulado destrezas con ese tipo de compañeros. La competitividad se ha perdido en los partidos políticos de la República Dominicana porque de repente las encuestas sustituyen la consulta interna y de repente acuerdos que bien pudieran hacerse mediante eso mismo que tú explicaste, bueno, vamos que decidan las propias bases el futuro de nuestro partido. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que pasa es que el modelo democrático dominicano es un modelo que no avanza con la velocidad que la sociedad quiere. Quizás por eso, en el país, 48% de la población no votó en las pasadas elecciones y 62% tiene a ninguno como el candidato de su preferencia. Eso es un martillazo en la conciencia de la clase partidaria, que nos obliga a reflexionar qué estamos haciendo mal. Y entre las cosas que no estamos haciendo bien es esa, las prácticas donde élites se imponen sobre el criterio del resto. Y eso tiene modalidades de expresarse. O hace metástasis en el cuerpo partidario o genera internamente un estremecimiento que conduzca a procedimientos de carácter democrático. Porque mire lo que pasa. Las élites de los partidos políticos no pueden decirle, para elegir las autoridades te restringo el derecho. Pero para tú garantizarme ser senador, diputado, alcalde, regidor o presidente, sí tú tienes derecho. Es un modelo democrático sesgado que sin lugar a dudas tiene que ser transformado. El fenómeno del outsider. Se ha comentado la posibilidad de que en la República Dominicana, con ese alto porcentaje de disgusto que tiene el pueblo dominicano, incluso yo hice un sondeo en esta misma cuenta de YouTube y me sale que más de un 60% no quiere participar en elecciones ni pretende votar o que votaría por ninguno. ¿Tú crees que ya llegó el momento de que alguien pueda capitalizar o a medida que se acerquen las elecciones los partidos van a recoger la militancia y van a salir a cazar esos votos que hoy día están sueltos? Lo que pasa, José, es que la insatisfacción ciudadana respecto de los partidos políticos no puede asumirse automáticamente como caldo de cultivo para un outsider. El disgusto podía ser no milito con la intensidad de antes. La insatisfacción podría provocar el estímulo de un candidato fuera del sistema, los llamados outsiders. Ahora, ¿qué pasa? En la República Dominicana han existido intentos de outsider. ¿Qué era César Estrella Salada? ¿Qué era Roberto Saladín? ¿Qué fue Guillermo Moreno en su momento? Lo que pasa es que el entusiasmo de importar químicamente fenómenos propios de otras sociedades le hace mal pensar a muchos, o bien pensar, que es el espacio natural de su crecimiento. Pero la política requiere unas actitudes y nosotros los políticos hemos contribuido con el descreimiento. Porque tenemos una agenda personal, porque no interpretamos los intereses de la mayoría y porque hay otro factor que yo pienso que ha contribuido a un resquebrajamiento de la fe en los partidos políticos. Porque muchos militantes se han dado cuenta que sectores fuera de los partidos políticos tienen una incidencia por su capacidad económica. Y sobre la base de esa capacidad económica que quieren usar los partidos políticos como plataforma para imponer a lo que ellos quieren, no con lo que la gente decide. Es un fenómeno sumamente interesante, pero si tú me preguntas hoy, yo te digo que el nivel de insatisfacción es alto. Eso no necesariamente abre las compuertas para un outsider, porque ¿cuáles son los fenómenos de outsider que la gente está pensando en lo inmediato? Bueno, hablando del Espirela, él es un outsider relativo, y lo explico, que es el más reciente. Espirela es un candidato que surge porque el ámbito de la derecha presentó una candidata, Paloma, que era la expresión del uribismo,
Pero ella en primera vuelta solo sacó 7 puntos y las encuestas la proyectaban en 22. ¿Qué hizo ese grupo? Para cerrar el paso al continuador de Petro, que era Iván, se combinaron y ganó Abelardo. Pero tú te sientas con Abelardo de la Espirela, independientemente de sus ideas, y tiene fundamento, habla bien, está preparado, tiene criterio. Ese es un referente de outsider. Otro. En el caso de Milei, por ejemplo. Bueno, pero Milei primero es un profesor de economía universitaria. Primero. Y es una persona disruptiva, que en principio no tenía partido, y viene y es exitoso frente a la crisis del kirchnerismo. Y se levanta en Argentina y gana un proceso. Pero cuando tú ves las calidades y las competencias y lo escuchas hablando, tanto el Espirela como Milei, te darás cuenta que tiene una estructura de pensamiento. Sobre Nayib Bukele, también fue un outsider. No, ese es un candidato disruptivo. Nayib Bukele había sido alcalde en 2 ocasiones por el FMLN. Lo que pasó fue que Sánchez Serén, que era el líder histórico de ese partido, le cerró la puerta. ¿Cuál es la reacción de los caudillos frente al talento? Meterle los pies, sí. Imposibilitarlo. Entonces, sobre esos criterios surgen, pero ellos no son candidatos estrictamente, en el caso de Bukele, outsider. Son candidatos disruptivos, como Trump. Trump nunca fue el candidato que quiere la élite del Partido Republicano. Y se impuso de candidato. Y cuando tú ves esos fenómenos y ves, por ejemplo, una propuesta de Santiago Matías, que está registrando un partido, que está participando, que hay una sociedad que hoy día lo ve posiblemente encabezando el rostro de ninguno, ¿qué opinión te merece? Bueno, él está en su derecho. Tiene todo el derecho, es un dominicano que cumple con todos los derechos de la Constitución de la República y le deseo la mejor de la suerte. Pero él está en su derecho. Y nadie puede obstaculizarlo ni obstruir el legítimo derecho que tiene a aspirar. ¿Y tú no crees que es un fenómeno del streaming, de la televisión, pueda capitalizar esa popularidad y encontrar el caldo de cultivo en el disgusto? La popularidad mediática no se transforma en votos. Tú tienes cierta edad, yo soy mayor que tú. Sí, sí. Fernando Villalona, Jackie Núñez del Risco, Cheo Zorrilla. Corporán hizo 4 intentos, solo ganó 1. Y Roberto Salcedo fue exitoso en 3 periodos porque la capital se dividió y el voto popular se quedó en otra demarcación. Eso no es tan fácil como la gente cree. Eso no es tan fácil. Sobre el panorama del 2028, según las últimas encuestas, demuestran que nadie se va en primera vuelta. Algunos colocan a un PRM entre un 32 y un 35, a la Fuerza del Pueblo con un 22, el PLD viene subiendo con un 17, 19. ¿Qué ves tú en el 2028 y si realmente tú entiendes que se puede? A 2 años de unas elecciones, las encuestas son instrumentos propagandísticos. Yo dije una frase y la repito. El que a 2 años de unas elecciones le pone el sello de credibilidad a una encuesta es como el que tiene un carro cepillo, una novia en Nueva York y una finca en Benaver. Cuidado con Asua, que está caliente. No, hombre, esos fueron 2 compañeros que quisieron instrumentalizar eso con una intención estrictamente política. Pero, mira, sí, de verdad, yo estoy emocionalmente preparado para ese tipo de cosas. A mí eso no me importa. Le pediría disculpas al problema a la comunidad de Asua, porque muchos lo tomaron a pecho. Yo lo lamento. Lo lamento si ellos cogen eso a pecho, pero ¿qué yo voy a hacer? Imagínate. Sí. Entonces, continuando con el tema de las encuestas. No, a 2 años de distancia no tiene. Mira, el funcionariado dominicano de todos los gobiernos ha contribuido con una degradación de la credibilidad de las encuestas. Porque la utilizan como un instrumento propagandístico o para colocar su ego en un elevador. El funcionariado históricamente, que no está bien, quiere construir una referencia y una narrativa de su gestión. ¿Sobre la base de qué? De comprar encuestas. Tú lo sabes. Aquí hay encuestas que dieron a Margarita ganadora, perdió. ¿O es mentira? Bien. Aquí hay encuestas que colocan a gente muy alta. Mentira. O sea, ese es un rejuego avieso y perverso. Pero la gente no es tan tonta como uno presume. Y la disposición de la Junta, porque previo a la advertencia que hace las firmas encuestadoras, la Junta
Aquí cada cual presentaba su encuesta y no había ningún problema. Por algunos pero dicen tú recuerdas que desde que el PRM comenzó a bajar, la prohibieron. Eso no es verdad. Lo que están insinuando es que el presidente de la Junta Central Electoral actúa de conformidad con un mandato del gobierno. Es una irresponsabilidad. Es un hombre que ha hecho una carrera. ¿Tú recuerdas lo que le pasó a él en el Tribunal Superior Electoral? Que emitió una sentencia favorable a mí y le quitaron a todos los guardaespaldas. La gente recuerda eso. Sí, yo recuerdo. Más de 17 instancias que tú sometiste. Entonces, aquí hay un juego de manipulación y apostar al olvido y al acomodo. No. Yo creo que aquí las encuestas han terminado prostituyéndose porque inducen. Aquí hay un caso relativamente reciente. Un periódico importante del país sirvió como la plataforma promocional de una aspiración de Danilo Medina, ¿tú te acuerdas? Y todos los días en los titulares de ese periódico aparecía Danilo, Danilo. Un periódico que el vicepresidente de ese periódico era Donald Guerrero, tratando de inducir a la opinión. Porque ¿cuál es el problema? Los medios son negocios. Y quien coloca mayor recurso publicitario hace eso. Es como los políticos que llegan a posiciones y quieren aspirar de las posiciones y son líderes y se encuentran 3 o 4 cómplices en los medios, mega líder, mega ministro. Cuando se acaba el ministerio, se acaba la promoción. Se pierde todo. Entonces la gente no entiende que no se puede tropezar 20 veces con la misma piedra. Sobre la militancia del PRM, mucha gente todavía entiende que no ha encontrado espacio sobre esa base. ¿Qué va a ocurrir en lo que queda de gobierno? Porque el presidente movió un poco a algunos funcionarios, algunos ya no, permanentemente ya no están, otros simplemente se les cambió de puesto. ¿Qué va a pasar con esa militancia si no está conforme, si no está feliz con lo que ha pasado? 2 cosas. Nosotros tenemos que generar entusiasmo en la militancia y en la sociedad. Porque recuérdate que solo con los miembros del partido no ganamos. Hay que ser solidario y consecuente y retribuir el esfuerzo de los compañeros y compañeras. Pero nosotros gobernamos para todos los dominicanos y dominicanas. Repito, el padrón del PRM tiene 1.500.000 personas depositadas en la Junta. Con eso no ganamos. Es que las políticas fundamentales del gobierno tienen que impactar favorablemente a la gente. Hablar en primera persona nunca es elegante, pero pasa en balance a lo que ha pasado en Indotel. Mira, edificio alquilado por 26 años, tenemos un edificio nuevo. La televisión terrestre digital, 14 años retrasada, está en eso. Un cuido al tema de la penetración del espectro en Haití y toda la zona fronteriza. 48.000 mujeres en un proceso de alfabetización digital. 130.000 becas en STEM. Un actor nuevo en el sector, hecho. Una ley depositada. Entonces, yo pienso que todos los funcionarios tienen que hacer un esfuerzo en esa dirección, que la gente nos vea como sinónimo de eficiencia. Si eso pasa y somos capaces de ser solidarios, consecuentes con los compañeros y con el país, la gente no va a tener ningún inconveniente de votar por nosotros. Para los que piensan que ya Leonel tiene un pie en el Palacio Nacional, ¿qué tú le dirías? Debido al disgusto que pueda capitalizar y a la fuerza que él pudiera obtener, producto de que muchos entienden que ya hay que producir un cambio. Bueno, esa es una gran oportunidad para que la sociedad verifique quién nos conduce al futuro o nos devuelve al pasado. Porque hay aspectos fundamentales del discurso de la oposición que si el expresidente Fernández es el candidato, que yo creo que va a ser el candidato, tenemos que colocar los puntos sobre las IES. Por ejemplo, el tema de la institucionalidad democrática del país. Tú puedes decir lo que tú quieras de este gobierno, pero aquí no hay un PM. Aquí hubo un SENASA y hay un proceso. Pero en el PM tuvo que llegar otro gobierno para el proceso. 2. Aquí no hay ningún presidente de Suprema Corte de Justicia que diga que le pusieron un crespón, una presión de palacio. 3. La distribución de las altas cortes no es una cuota política. Las cabezas de esas cortes no son activistas políticos. 4. Las 2 procuradoras generales de la República de este país no han sido militantes ni activistas políticos. Hemos tenido estabilidad, crecimiento. En la historia de la República Dominicana, nunca la inversión extranjera había llegado a 5.600 millones de dólares. El nivel de ocupación laboral en la República Dominicana, 5.2. Yo creo que ahí hay cifras que son materia de debate. Oye, la subalimentación por debajo de 2.5. Nosotros no tenemos capacidad para ir a la UNICEF y decir, manipulen datos. Ahí están los datos. Vea el tema de la pobreza, por ejemplo. La pobreza general bajó a 18.32. La extrema bajó de 9 a 3. De la pobreza monetaria sacamos 2 millones de personas. O
Vamos a discutir sobre esos temas. Y para los que miden en obras, las obras que dejó Leonel Fernández versus las obras que tiene el PRM. Muy elemental. Santiago de los Caballeros, ¿verdad? Tú reúnes toda la inversión que hicieron los gobiernos del PLD, toda la inversión, nunca llegan a 160,000 millones de pesos. Eso lo se ha hecho en 6 años. Tú te paras debajo del Tribunal Constitucional y tú llegas desde la rotonda de la 27 de febrero a Barahona en 1 hora, ¿y tú sabes cuánto? Y 40 minutos. La circunvalación de Asua, de Baní. Yo creo que la gente... Ve al ITLA. Nosotros llegamos al gobierno, había un ITLA, hay 11. Entonces yo creo que eso es un tema que lo vamos a debatir en el proceso de elecciones y que la sociedad dominicana determine si una cosa o la otra. Y en función de eso tenemos tiempo. Yo lo que creo es que nosotros los funcionarios tenemos que rendir cuentas, actuar con humildad, entender que hay que servirle a la gente, ser tolerante frente a la crítica, no exhibir con opulencia conductas financieras que no se corresponden con los ingresos mensuales que tienen las personas. Y yo creo que eso es importante, hay que hacer énfasis en que la labor pública no es para servirse, es para servir. Sí. Tú has dicho ya en reiteradas ocasiones que se cumplió tu ciclo en Indotel. ¿Hacia dónde te gustaría ir a servir al país? No, ya con el tema de la ley y con el tema del nuevo actor y la licitación, ya yo concluí en Indotel. O sea, que en cualquier momento pudiera el presidente entonces designar un sustituto y emplearte a ti en otro lugar. No, en cualquier momento el presidente va a tomar la decisión que él entienda. Yo creo que la última actuación que me faltaba en el Indotel era la licitación y la ley. Ya la hice las dos. O sea, que ya cumpliste y está listo ya para entregar. Bueno, agradecerte porque también tienes una hoja que mostrar y resultados también que están allí. Sí. No se trata de algo que se diga, sino a cualquier persona que haya observado los procesos de gestión pública que vea lo que pasaba antes en Indotel y lo que ha pasado ahora. Y lo que ha pasado. No, el hecho también de que se dejara de pagar ese alquiler millonario por una infraestructura que nunca le pertenecía a Indotel fue un paso de avance y un negocio que se le tumbó. Y reto a cualquier ciudadano de este país que me vincule, me asocie a una actividad empresarial, comercial, colindante con el Indotel. Yo vivo en la misma casa. El carro que uso no es de Indotel. Mi esposa no es empleada del gobierno. No tengo ningún tipo de negocio de empleado directo con el gobierno. O sea que a mí no tengo ningún problema. Está bueno. Gracias, Guido Gómez Mazara, por tu tiempo y por venir a esta convocatoria. Al público que comparta este contenido y nos vemos en una próxima entrega. Bye, bye.